La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Buenas tardes, saludo a todos los que están escuchando esta historia. Espero que mi amigo José escuche este episodio de La orilla del miedo. Él es quien me presentó este canal y me motivó a enviarles la historia que nos ha ocurrido a José, a Luis y a un servidor. Bueno, pues cuando esto ocurrió, estábamos José, Luis y yo cursando el final del primer año de secundaria, casi al final del curso, ya casi listos para salir. Eran los últimos meses y el aire olía a vacaciones. Se sentía la relajación de las clases para quienes habían tenido un buen desempeño durante el ciclo escolar, y también se sentía la tensión para quienes tenían alguna deuda con los profesores todavía. Por suerte, nosotros tres éramos de los primeros. Nunca habíamos tenido problemas con la escuela, y tan así nos gustaba la escuela que yo, por ponerme de ejemplo, acostumbro entablar amistades con las personas que se dedican a este bello oficio de educar, con los maestros, con los administrativos. Durante la secundaria, yo solía platicar con el intendente los días viernes. Aquel hombre tenía la costumbre de irse a desayunar ese día bajo el árbol que yo pasaba todos mis recesos durante la semana. Estábamos hablando de muchas cosas, pero en ese momento, si no mal recuerdo, aunque no es importante, estábamos hablando sobre las máscaras y las actitudes que tomamos dependiendo de con quién nos encontremos o en cuál situación estamos. Por ejemplo, hablábamos de cómo a él lo trataba un maestro, y ese mismo maestro a veces a nosotros nos trataba más mal o mejor. Entonces hablábamos de máscaras sociales que, bueno, no importa. Hablábamos sobre cosas interesantes. Pero la plática que sí es importante para este relato fue la que continuó cuando le pregunté sobre cierto cuartito pegado a los últimos salones de la escuela, los del fondo, los de tercer año. Allí había un cuartito que se veía desde donde estábamos sentados, y que rara vez veía yo que alguien entrara, saliera o estuviera abierto. Casi nunca se sabía que alguien sacara o metiera algo de allí. Así que le pregunté qué era lo que se guardaba en ese lugar. ¿Por qué le pregunté eso? No lo sé, quizás solo lo hice para sacar plática, ni siquiera me interesaba. Él me contestó que ese cuarto no se usaba porque ahí se había encontrado algo. Me contó que hace muchos años había aparecido un cuerpo humano de una alumna que tenía días de desaparecida, y ahí lo habían encontrado. De hecho, la encontraron por el olor. Era un cuarto donde guardaban cachivaches, palas, escobas que no servían, quizás la utilería de algún otro festival. Me contó que nadie supo cómo llegó aquel cuerpo hasta ese lugar, que por cierto, ya les había comentado que tenía días de perdida. Sí la andaban buscando, pero pues nunca pensaron en buscarla allí. Nunca dieron con alguien que supiera algo o que tuviera algo que ver. Simplemente quedó como un mal recuerdo para la escuela, y parece ser que el tema se volvió tabú. Obviamente esta noticia la taparon lo más que pudieron, tanto así que no cualquiera la conoce, pero este señor tenía años trabajando en esa escuela, y no sé por qué se animó a contármela a mí. Quizás sintió confianza, a lo mejor hasta son mentiras y simplemente me estaba poniendo a prueba para ver si yo desparramaba la información. No lo sé, la cosa es que eso es lo que me contó. A mí me dejó un muy mal sabor de boca escuchar la historia. Hasta cierto punto me gustaba un tanto increíble. No sé, me incomodó mucho cuando la conocí. A la hora de la salida, yo siempre me iba caminando junto a José hacia mi casa. José vivía un poco más allá de donde yo vivo, así que prácticamente me acompaña hasta la puerta de mi casa. Ni siquiera me cuestioné en aquellos momentos por qué a mí me habían contado esa historia, pero también recuerdo que el relato del intendente se me quedó metido en la cabeza de alguna manera morbosa, muy curiosa. No podía sacarme de la cabeza esa historia, así que cuando me fui caminando con José ese día viernes a nuestras casas, se lo conté. Era una historia muy intensa como para guardarla solo. José me dijo que él creía que era mentira, pero que se le hacía una historia interesante.
Ya les había comentado que yo platicaba con aquel señor los días viernes, así que el fin de semana, después de contarle a José, simplemente pasó y aquella historia había pasado a ser cosa olvidada. Las actividades y las diversiones de fin de semana le dieron paso a nuevos temas en mi mente y dejé de lado aquel cuento. Pero a José no le sucedió lo mismo. Resulta que el día lunes, al final de las clases, en nuestra caminata hacia nuestras casas, José me dijo, así de golpe y sin avisar, conseguí una tabla Ouija por si te interesa contactar a la alumna muerta en el almacén. Oye, veníamos hablando de no sé qué cosa cuando José suelta esa bomba y mi reacción fue de confundido. Le dije, ¿qué estás hablando, José? Le dije. Recuerdo que me saqué mucho de onda, de primeras no entendí del todo lo que me estaba diciendo. Me soltó tan de sopetón eso que cuando por fin pude entender a qué se refería, le dije, dime exactamente de qué estás hablando y de dónde conseguiste esa tabla Ouija. Entonces José me explicó más detalladamente que le había contado la historia a Luis durante el fin de semana, lo cual me hizo sentir un poco mal, quizás molesto, porque claramente le dije que no le dijera a nadie. Ahora que soy un adulto me doy cuenta que esa frase de te voy a decir algo pero no le digas a nadie es el inicio de un gran chisme que obviamente todos nos contaremos entre todos y todos nos encargaremos de modificar. Pero en ese entonces era un chico y no lo comprendía. José me dijo que le había contado a Luis y que Luis le pidió prestada esa tabla que tenía su hermana. José me dijo, podemos jugarla para ponernos en contacto con aquella alumna. Y entonces el tema cobró nueva vida en mi mente. Les diría que lo pensé, que me tomé mi tiempo, pero la verdad es que no lo pensé ni 5 minutos. Le dije que viéramos a Luis en el receso al día siguiente y nos pondríamos de acuerdo entre los tres. Cuando nos juntamos, Luis nos contó que su hermana le dijo que podíamos usar la tabla para contactar ese espíritu, que si corríamos con suerte podríamos hablar con aquella alumna, pero debíamos usarla dentro de la escuela, en el almacén, para obtener mejores resultados. No quise ni tocar el punto de que, nuevamente, alguien más tenía conocimiento de la historia que yo claramente pedí que no contara. Lo dejé pasar. Además, Luis y José se veían muy emocionados y yo me estaba contagiando de esa emoción. Les dije, ¿y cómo diablos vamos a entrar? Nos dimos a la tarea de hacer investigación de campo. Nos dirigimos al almacén y buscamos ventanas, pero no tenía ninguna. Buscamos alguna entrada alterna, pero la puerta principal era la única visible y tenía una cadena con candado. Entonces José se nos quedó viendo y nos dijo, en mi casa hay unas pinzas para romper candados. Y con esa frase quedó sellado el plan. Ya teníamos el tablero y el modo de entrar, así que planeamos hacerlo el jueves, cuando terminara el receso y todos estuvieran en clases. Nosotros no volveríamos a nuestros salones, entraríamos al almacén y pondríamos en marcha nuestra aventura. Sin embargo, ahora sí aproveché para decirles, o más bien para amenazarlos, si le dicen a alguien más o invitan a alguien más se cancela todo. Yo le aviso al señor intendente. Yo no quería saber que más gente supiera porque la verdad sentía que había traicionado la confianza de mi amigo. Fue para mí un alivio cuando llegaron solamente José y Luis al almacén. Nos volteamos a ver y asentimos con la cabeza entre nosotros, dando a entender que todo estaba en orden y según lo planeado. Luis se puso en una esquina del almacén y yo en la otra. José estaba frente a la puerta del almacén. Me miró y le hice una seña con la cabeza indicando que teníamos el campo libre. Nadie estaba viendo. Volteó a ver a Luis, quien hizo la misma seña, con una velocidad increíble, que dejó al descubierto que José ya había roto candados antes. José sacó las pinzas de la mochila, cortó el candado y guardó las pinzas, rápidamente. Así lo hizo. Cuando dieron el toque que indicaba que el receso había terminado y que todos debíamos entrar a nuestros salones, esperamos a que nadie nos viera y nos metimos al almacén. Rápidamente volvimos a acomodar la puerta en su lugar para que pareciera cerrada. Encendimos el foco que estaba dentro del almacén y nos volteamos a ver. Después de este punto no teníamos nada planeado. Aquí terminaba nuestro plan, pero ya estábamos aquí, así que pusimos manos a la obra. Al fondo había una mesa que tenía unas cubetas encima. Bajamos las cubetas y las usamos de asiento,
y en la mesa Luis puso la ouija para comenzar el juego. Había una buena iluminación, no había modo de que nos tropezáramos o algo así, era de día. Cuando Luis puso aquel tablero sobre la mesa, quedé, la verdad, un poco decepcionado, especialmente por el dibujo de un conejito que estaba en la esquina inferior, el logo de la empresa que había fabricado la tabla. Ese logo mataba todo el misticismo, pero bueno, al final estábamos solo jugando, no pensábamos que esto en realidad fuera a funcionar. ¿O sí? Luis nos miró y nos dijo: esas son las reglas, debemos iniciar la sesión, lo haré yo, solo yo me comunicaré con el espíritu. Ustedes me dirán lo que quieran que le pregunte y nadie se puede ir sin cerrar la sesión. Esas son las instrucciones que mi hermana me dio. El cuarto aquel era muy pequeño, tendrías acaso unos 3 metros de ancho por 5 de largo. Quizás fuera grande, en dado caso que lo quisieras usar como una habitación, pero para almacén de una escuela tan grande para una secundaria como era la nuestra, la verdad es que era pequeño. ¿Y saben qué? Estaba más vacío de lo que yo hubiera esperado. De verdad parecía que no se usara con regularidad, porque también estaba lleno de polvo, piso, muebles. Luis puso el indicador de la ouija sobre el tablero. Era un indicador con forma de corazón y con un agujero en el centro. Era de un color amarillo, y nos dijo: solo pongan los dedos índices sobre el indicador. Lo obedecimos al instante. Luis cerró los ojos y dijo una especie de rezo o letanía, no sé, la verdad no lo recuerdo. Dijo algunas frases como: estamos aquí respetuosamente para ayudarte. No recuerdo ni de cerca la exactitud de las palabras, pero parecía que las tenía memorizadas, como si las hubiera ensayado. Después de decirlas, abrió sus ojos y nos dijo: la sesión está iniciada. No nos podemos ir sin finalizarla y no podemos quitar los dedos del indicador. Les diré la verdad, en aquel cuarto, misteriosos, con los dedos encima de la tabla, en este punto yo ya me estaba poniendo tenso. Sentí el corazón latiéndome a 1000 por hora y creo que a los demás estábamos igual de nerviosos. Pero Luis era el más aventado, muy atrevido, nada parecía detenerlo, a pesar de que José y yo ya casi no estábamos interactuando. Luis comenzó a jugar de alguna manera solo. Comenzó la comunicación preguntando cosas como: ¿hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Eres la dueña del cadáver que apareció en este almacén? El indicador no se movía. Cada que Luis lanzaba una pregunta, nosotros volteábamos a los alrededores buscando a ver alguna respuesta porque el indicador seguía sin moverse. Pero parecía que la ouija no estaba funcionando o que todo fuera una estafa. De repente José dijo, como para ablandar los ánimos: yo creo que esto no funciona. Y Luis, sin contestarle directamente a José, dijo a la tabla: José quiere una prueba de que este tablero funciona. Muéstrate. No sé si me lo crean o no, pero al fondo, entre unos anaqueles, se cayó una lata pequeña que estaba acomodada allí, una lata de pintura chiquita. Nos volteamos a ver y José dijo: ahora resulta que este pedazo de plástico puede tirar una lata. Creo que fue casualidad. Luis entonces preguntó de nuevo: ¿estás aquí? Y el indicador entonces se movió, pero muy lentamente. Yo pensé que lo estaba moviendo Luis, pero de todas formas me asusté muchísimo. Estaba sintiendo cómo el indicador se movía y arrastraba mis dedos índices con su movimiento. José abrió muchísimo los ojos y cuando volteé a ver a Luis tenía una sonrisa grandísima en su cara. Realmente estaba disfrutando de aquello. Por eso pensé que él era quien estaba moviendo aquel indicador. Pero entonces, para serles sinceros, no aguanté los nervios. Solté el indicador de golpe, simplemente retraje mis dedos y mis manos completas. Me dio mucho miedo y creo que José se asustó por el movimiento tan brusco que hice yo, porque dio un pequeño salto después de mí y también soltó el indicador. Luis nos volteó a ver a nosotros, pero no soltó el indicador. Debo aclararles que yo nunca dejé de ver ese indicador. Luis tenía solo la punta de los dedos sobre aquella pieza, solo él estaba tocándolo, apenas rozándolo. El indicador salió volando hacia Luis, salió volando con una fuerza increíble. Era imposible que Luis con la punta de sus dedos hiciera eso. Parecía como si alguien lo hubiera lanzado con toda su fuerza. Pasó cerca de la cabeza de Luis, Luis la ladeó un poco y el indicador fue a parar a los pies de una niña al fondo del cuarto.
así como lo escuchan. Seguimos el indicador en su vuelo por el aire. Salió volando y cayó al fondo del almacén donde estaba la figura de una muchacha, como de nuestra edad, con el uniforme de nuestra escuela, viejo y polvoroso. Los tres la vimos al mismo tiempo. Los tres nos paramos al mismo tiempo y los tres gritamos al mismo tiempo mientras nos hacíamos bola en la puerta peleando por abrir y salir primero. Yo fui el último en salir y antes de hacerlo volteé hacia atrás mientras intentábamos abrir la puerta y ya no vi a aquella muchacha. «Ya no está», les dije muy asustado, mientras buscaba con la vista donde pudiera haberse escondido, pero era imposible. El almacén no estaba ni tan grande ni había tantas cosas dentro. Era imposible que se hubiera escondido. Era imposible que fuera alguien real porque el cuarto estaba cerrado cuando nosotros entramos y nadie entró después. Abrimos la puerta y salimos corriendo cada quien a su salón. A la hora de la salida nos vimos de nuevo. Luis se sumó a la caminata a casa, a pesar de que él vivía para otro lado. Nos dijo, muy enojado, que habíamos dejado el tablero y que no habíamos cerrado la sesión, que habíamos roto las reglas. Nos contó que cuando regresó por el tablero ya estaba el intendente rondando allí, revisando la puerta abierta. Entonces ya no pudo acercarse. No me crean mucho, porque yo no soy muy amigo cercano de Luis, ni tampoco de José. Sí tenía más trato con José, pero tampoco era su mejor amigo. Lo que les puedo decir es que Luis se cambió de casa. Según la versión de José, su vida se volvió un martirio. Me contó que la muchacha que vimos en el almacén se le aparecía a Luis todo el tiempo, en su casa, en la escuela, su habitación, lo molestaba en donde sea que anduviera. Luis tuvo que acudir a sus papás y a su hermana para pedir ayuda por lo que le empezó a suceder después de aquel juego. Intentaron hacerle limpias y de todo, pero no lograron ayudarlo. Le perdí la huella cuando se mudó. Según José, se mudaron para ver si podían perder el espíritu de la niña, pero yo nunca hablé con Luis después de la sesión espiritista en aquel almacén. Me llamo Gustavo y soy maestro de física en una preparatoria. Mucho gusto y un saludo para toda la audiencia de La Orilla del Miedo. La docencia siempre fue mi pasión. Desde muy joven sabía que quería ser maestro. En mi familia, durante varias generaciones han habido muchos que se han dedicado a esta hermosa profesión, y las pláticas familiares en fiestas y reuniones siempre son muy divertidas, contando sus anécdotas y las ocurrencias de los alumnos. Me ha tocado estar en reuniones de profesores donde se están quejando de los alumnos y de sus compañeros de trabajo, pero en mi familia no es así. Siempre se habla bien y de manera positiva sobre el trabajo de docencia. Quizás, gracias a que estuve escuchando todo esto durante mi infancia, supongo que fue la razón por la que me incliné a llevar mi ocupación profesional a ser maestro. Siempre intento ser proactivo, llevar experimentos visuales, auditivos. Intento hacer que los estudiantes se emocionen por aprender mi materia. A veces es difícil, para empezar, porque ven a los maestros como figuras de autoridad, y las figuras de autoridad a los 17 años no son bien vistas. Pero un maestro debe buscar el modo de meterse en el mundo de los jóvenes, de llegar a ellos. Si ves que a un alumno le gusta la música, por allí intentas colarte para platicar con él. Casi siempre hay modo de hacer buenas amistades con ellos. Solo debes poner atención a los detalles. Sin embargo, no siempre es posible, ni mucho menos es fácil. Hay factores que determinan que esta relación será difícil, sin lugar a dudas. Y entre muchos ejemplos que les podría poner, lo que me interesa contarles es el caso de Gerardo. Gerardo era un chico que desde que se me asignó su grupo para darles clases, me advirtieron acerca de este muchacho. A él se le debía tratar de manera especial. Era un chico diferente, tenía una característica especial en su comportamiento que no había sido diagnosticada y que además a su madre no le importaba diagnosticar. En repetidas ocasiones se había buscado hablar con la madre para ayudarle a encontrar ayuda médica para Gerardo, pero ella insistía en que no era necesario. Ese fue el comentario que me dieron sobre Gerardo y su grupo. ¿Fue una advertencia o aviso? No sabría decirles en qué tenor venía el comentario cuando se hizo.
El caso es que Gerardo era una persona sumamente introvertida, no se metía con nadie y por algún motivo nadie se metía con él. Recalco esto porque, a pesar de que no lo apoyo, en la preparatoria las personas introvertidas sufren muchísimo bullying. El principal motivo es que como no informan lo que les pasa, las agresiones siempre tienden a ir en aumento, no hay consecuencias. Gerardo era un chico sumamente inteligente, era especialmente inteligente, no tenía las mejores notas, pero cualquier cosa que le enseñaras parecía que lo entendía a la primera, y mucho mejor de lo que cualquiera de sus compañeros de clase. Sus notas simplemente eran el reflejo de un alumno que no hacía tareas ni participaba en clase, pero él les puedo decir que era sumamente inteligente, sin lugar a dudas o a equivocación. Otra característica de Gerardo es que siempre andaba cabizbajo, mirando al suelo o al horizonte. Le costaba tanto hablar que cuando pasaba lista, de hecho, él solo levantaba su mano. Parte de la terapia, o quizás deba decir que es parte de la rutina de la vida de Gerardo, es que cada año se le buscan tutorías en la tarde. Gerardo elegía a un maestro de sus escuelas para que le dé clases durante la tarde sobre alguna materia en específico o algún tema. Él lo elegía, no sé cómo lo hacía, y ese año me tocó a mí. Gerardo me eligió como maestro por las tardes, y su madre me ofreció un dinero que la verdad no quería despreciar. Además de que era una oportunidad más para conocer mejor a este muchacho, para intentar entablar una amistad con él, esa relación cercana que uno tanto busca. Les digo que Gerardo era una máquina de absorción de conocimiento, cosa que le enseñabas, cosa que aprendía. Además, a veces, si estaba de buenas, te daba sus propios aportes, te comentaba algo que él hubiera descubierto mediante la unión de uno o dos temas. Tenía una mente increíble. Con el tiempo, Gerardo y yo no diría que nos hicimos amigos, pero sí llegó un momento en que nos habíamos generado cierta confianza. Lo único que no podía lograr superar era la inquietud que le generaba el ser tocado. Él no soporta el contacto físico de ningún tipo. A veces yo intentaba levantar mi mano para darle una palmada en su hombro o en su espalda a manera de felicitación por un trabajo bien hecho, pero él inmediatamente intuía mis intenciones y se retiraba. Seguramente el comportamiento ya existía desde hace mucho, pero yo no lo había notado. También les había comentado que soy un profesor que intenta ser cercano con sus alumnos, por supuesto sin sobrepasar esa raya. Así que platico con los que puedo, y algunos son muy abiertos conmigo también en reciprocidad. Una vez le pregunté a otro alumno por Gerardo, y me dijo algo que me dejó muy confuso. Me dijo que nadie le decía nada a Gerardo, porque cuando Gerardo se enoja, te dice cosas muy feas, cosas secretas a quien lo haya hecho enojar. Eso me dijo y yo no lo entendí muy bien. Él me contó que una vez una compañera se burló de Gerardo por alguna cosa, y Gerardo le dijo algo sobre el modo en que la abuela de la muchacha había muerto. Se burló porque un tío de la niña había matado a la abuela. O sea, que el hijo de la abuela, el tío de la niña, provocó un accidente que terminó en la lamentable muerte de su madre. No quise meterme más en el tema porque parecía algo delicado y simplemente cambié de tema y lo dejé. Pero les puedo platicar que en una tarde que Gerardo llegó a mi casa para la tutoría, por supuesto su mamá lo llevaba y su mamá lo esperaba fuera de mi casa. Yo salía a recibirlo y le daba clases en el patio enfrente de mi casa. No entrábamos a la casa nunca. Así lo pidió la señora y nos podíamos ver las señoras desde el carro a nosotros y nosotros a ella. Y la verdad es que por lo que me pagaba, la verdad lo de menos fue comprar una mesa, 2 sillas y un pizarrón. En esta tarde, Gerardo, rompiendo toda rutina, me pidió permiso para entrar al baño. Me dijo que lo disculpara, pero que no aguantaba las ganas. Le di indicaciones para encontrar el baño, le abrí la puerta y lo invité a pasar. Yo me quedé afuera, pero Gerardo no alcanzó a poner los 2 pies dentro de la casa. Apenas puso un pie adentro, levantó la cabeza y vio un crucifijo que es muy especial para mí, muy grande. Ese crucifijo se había vuelto una reliquia familiar. Mis bisabuelos habían hecho un viaje a Tierra Santa y lo habían traído desde allá. Por azares del destino y por un juego de herencias, yo tenía en mi poder aquella reliquia familiar.
Ese crucifijo es lo primero que ves al entrar a mi casa, y está puesto allí, porque sinceramente para mí es muy significativo, por cuestión de fe y por cuestión familiar también. ¿Y por qué no? Lo voy a decir, me gusta presumirlo. Gerardo apenas puso un pie dentro de mi casa, levantó su cabeza y lo vio. Dio un paso atrás dejando los 2 pies fuera. Y yo, que estoy acostumbrado a hablar de aquella reliquia, de aquel crucifijo, y notar las reacciones de las personas al verlo, sabía que le había causado una gran impresión al verlo. Es bonito, ¿verdad? Vienes desde Tierra Santa, le presumía a Gerardo, invitándolo a abrir un nuevo tema de conversación. Pero Gerardo, de manera muy seca, me dijo: no es más que un pedazo de basura, con mucha fe puesta en él. Además, tu familia le da un valor exagerado a esa cosa. Se dio la vuelta y al parecer olvidó su plan de ir al baño. Se sentó en la mesa de afuera a seguir trabajando. La tutoría continuó en silencio y al terminar, Gerardo subió al carro. Le pedí a su madre bajar un poco para hablar con ella. La cuestioné sobre la condición de su hijo. Le pregunté si lo había llevado alguna vez a diagnosticar o si alguien le había dicho algo que diera un indicio sobre lo que le ocurría a Gerardo. La verdad no esperaba que me dijera algo que me diera mucha información acerca del tema. Simplemente lo quería abrir y hablar sobre la condición de Gerardo para que me ayudara a entenderlo mejor. Quizás podría comprenderlo. Por supuesto no le dije nada del incidente del crucifijo, ni le pregunté cómo sabía Gerardo que mi familia quería mucho aquella reliquia. La señora solo se sonrió y me dijo abiertamente, de una manera normal, podría decirlo: Gerardito no tiene nada. De hecho, la persona que viene aquí con usted no es Gerardito nada más. Gerardito tiene a un espíritu viviendo dentro de él, con el cual yo he tenido la oportunidad de platicar. Ese espíritu me prometió que si le permitía quedarse en el cuerpo de mi hijo tendría una vida muy buena, nunca le iría mal, me lo aseguró. Se quedó callada, se me quedó viendo. Normalmente cuando uno conversa, alguien dice una cosa y el otro contesta, pero yo definitivamente no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar ante esa respuesta, ni tampoco supe qué decir. Creo que puede esperarme cualquier respuesta dentro del rango de lo normal. Aquello era algo que ni siquiera me cruzó por la cabeza. Me quedé callado, mirándola, intentando pensar qué decirle a la señora, pero no se me ocurrió nada. Nos vemos mañana, maestro, me dijo la señora y se dio la vuelta. Al siguiente día, Gerardo no estaba en disposición de trabajar con las cuestiones académicas. Durante la tarde, en el patio de mi casa, se limitó a burlarse de la fe católica. Por más que yo intentaba sacarle la vuelta al tema, él siempre lograba decir algo hiriente. Yo me considero una persona de fe, pero no soy fanático. No soy una persona a la que le puedes decir algo malo sobre su religión y simplemente va a explotar diciendo improperios. Pero aquel día simplemente Gerardo logró sacarme de mis casillas. E hice algo que nunca he vuelto a hacer y que no debía haber hecho ese día. Le contesté de una manera muy grosera a un alumno. Le dije: tu mamá está más loca que todos los católicos juntos y ¿sabes qué? Ya te volvió loco a ti. Lo dije sin pensar, lo dije sin razonarlo. Gerardo era un niño, tenía pretexto, el mío ¿cuál era? Cuando lo dije cerré mis ojos lamentando el daño que seguramente había hecho en el corazón de aquel joven. Pero cuando los abrí, Gerardo me estaba viendo fijamente. Creo que si pudiera asegurarlo diría que ni siquiera era él. Tenía otras facciones en su cara. Me dijo: no creo que mi mamá esté loca. Inmediatamente se cayó la pizarra que estaba detrás de Gerardo. Era un pizarrón bastante firme con 4 patas. Y no se cayó hacia adelante o hacia un lado, hacia atrás. No le pudo haber pegado el aire, porque yo lo vi elevarse del suelo y azotar en el piso. Gerardo no me quitaba los ojos de encima, con una mirada perdida, no de enojo, sino como si estuviera viendo a través de mí buscando algo. Y entonces me dijo: tu bisabuelo engañó a tu bisabuela cuando fueron de viaje a Estados Unidos, y la engañó con un hombre.
Aprovechó que tu abuela se durmió temprano y salió del hotel a buscar a un hombre, y tu abuela se dio cuenta. Por eso después de ese viaje nunca se volvieron a hablar igual. Justo cuando terminó de decir esto, la silla donde yo estaba sentado frente a Gerardo del otro lado de la mesa se arrastró hacia atrás. Justo yo lo vi, lo sentí como si me hubieran jalado fuertemente. La silla se hizo hacia atrás, di un pequeño salto y me agarré de la silla pensando que no sabía qué iba a pasar. Gerardo no me quitaba su mirada. Fue una situación muy perturbadora e incómoda. Entonces Gerardo se levantó y dijo: «Hasta aquí la vamos a dejar por hoy, profesor». Esa es la misma frase que yo siempre le decía cuando daba por terminada la sesión de las tardes. Gerardo se puso en pie y salió caminando de mi casa mientras se reía escandalosamente. Yo no me levanté de la silla hasta que él se fue definitivamente. No salí ni a despedirme. Mis piernas estaban débiles y temblaban. Nunca más volvió Gerardo o su mamá a mi casa en las tardes. Gerardo terminó el año con su actitud de siempre en la escuela, sentado cabizbajo en uno de los rincones del salón. Nunca me animé a preguntarle sobre las cosas que me dijo. Nunca supe cómo sabía aquello, ni cómo hacía que las cosas se movieran. Nunca más le volví a hablar ni él se acercó a mí. Pero entonces entendí por qué los demás alumnos no se le acercaban. Hola, debo iniciar esta historia confesando que estos temas de lo paranormal, estos temas que hablan de terror, me encantan. Siempre había sido fanático de ellos. Desde siempre sentí una gran fascinación por estos asuntos. Yo trabajo como personal de limpieza en una secundaria y empecé a laborar en la escuela donde esto me ocurrió hace aproximadamente 10 años. Después me dieron mi cambio, pero desde que entré a trabajar allí siempre procuré dar el 110% para mí y para mi trabajo. Cuando empecé en esta escuela siempre me quedaba un poco más del tiempo obligatorio. Esto lo hago para avanzar más. El aseo en las escuelas no es nuevo para mí. Sé que si logras tener tu área de trabajo limpia, solo debes mantenerla, y de ahí en adelante todo será viento en popa, todo será más fácil. Así que me quedaba 1 o 2 horas más todos los días, intentando avanzar un poco más. Un día yo me encontraba limpiando un jardín, que la verdad estaba muy descuidado por mi antecesor en el puesto, permítanme hacer la aclaración. Quizás eran alrededor de las 10 de la noche, las clases terminaban desde las 9 y yo tengo mi horario de salida a las 9:30. Pues les comento que eran las 10 de la noche cuando un profesor pasó por un lado de ese jardín donde estaba yo trabajando y me dice: «Ya vámonos, ya es tarde, vámonos que aquí espantan». Y mira que no estoy bromeando, muchacho. Nunca me hubiera dicho eso. A mí que me encantan esos temas sentí como si me hubiera dicho: «Acércate, platiquemos sobre temas paranormales». Así que casi corrí hacia el profesor y le dije: Profe, ¿por qué me dice eso? ¿Sabe algo de aquí o qué es lo que pasa?» El profe nomás se rió y se puso algo nervioso. Me dijo: «No, hombre, así se dice para irnos. Hay por allí un relato, pero es una historia tonta de un niño que dicen que se aparece aquí en la escuela en la noche. Pero nadie lo ha visto. No sé quién inició el rumor. Son de esos chismes que nadie sabe quién empezó y nadie sabe cómo terminar. De hecho, es hasta tonto porque cómo se va a aparecer y nadie lo ha visto. Tú tranquilo, simplemente ya vámonos». El asunto aquí es que a mí me interesó investigar más sobre el asunto. El tema aquí es que a mí se me metió en la cabeza investigar más sobre este asunto. Ya les había comentado que a mí estos temas me encantan. Así que me empecé a preguntarle a los profesores y a los administrativos, pero no conseguí respuestas diferentes a la primera. Simplemente, en resumen, en la escuela vi un fantasma y era un niño. Alguien lo había visto, pero nadie sabía quién. Siempre era el primo de un amigo o alguien así. Entonces, cuando pasó el tiempo, un día cualquiera de estos, cuando yo me quedaba a deshoras a trabajar, empecé a escuchar cosas raras, pasos detrás de mí. Cuando me giraba, de repente me ponía a buscar a alguien, pero no había nadie. Diferentes días, diferentes noches, empecé a escuchar risas que andaban entre los pasillos y los salones. Yo cada vez estaba más obsesionado. Hasta intentaba seguir aquellos sonidos, trataba de averiguar de dónde venían. Cuando escuchaba ruidos en algún lugar,
Me asomaba y lo revisaba con lujo de detalle con la intención de ver algo. Recuerdo que siempre dije, quiero ver, quiero saber, quiero darme cuenta que esto existe, porque yo siento que es real pero no tengo pruebas y me encantaría poder ver algo, lo que sea. Esa era mi petición al universo, a Dios, no sé a quién. Bueno, pues hay que tener cuidado con lo que uno desea. Un buen día, o quizá deba decir, una mala noche, seguí aquellos sonidos de pasos y los ruidos extraños a través de toda la escuela. Me guiaron hasta un salón. Entré por el salón a revisarlo, pero a primera vista no se podía ver nada. Era simplemente un salón de clases y unos pasos más hacia adentro, hasta que estuve a la mitad del salón, pero era igual que los demás. Un salón de clases como cualquier otro, lleno de mesabancos desgastados, un pizarrón colgado de la pared, ventanas de cristal a los lados. Cuando renuncié a mi búsqueda y me di vuelta para salir de aquel aula, en los primeros mesabancos por los que yo había pasado por un lado, casi en los mesabancos que están pegados a la puerta por donde yo entré, estaba un niño sentado, pero no traía uniforme de escolar. Era un niño pequeño, quizás de unos 8 años, lo vi de espaldas, pelo corto negro, pantalón de tela, una playera blanca. No me miraba, estaba mirando hacia enfrente del salón como si viera el pizarrón y yo estaba parado a su espalda. No pude ver su cara. Sinceramente no se disparó ninguna alarma dentro de mí, algo que dijera es un fantasma o algo que me diera miedo. De hecho, aquel niño se veía tan normal que pensé que estaba perdido o algo así, y le hablé. «Buenas noches, chamaco», pero no me respondió. Mientras me acercaba a él, intentaba verle su cara, y cuando casi pude lograrlo, escuché una risita, una risa como la que me venía guiando hasta aquí, pero esta vez provenía de todos y de ningún lado. Era una risa de un niño que sonó en todo el ambiente, en todo el salón, y entonces empecé a unir los hilos. Pensé, estabas buscando y encontraste. Justo cuando pensé esto, aquel niño se esfumó frente a mis ojos. Recuerdo que pensé en ese momento, no quiero volver a ver nada de esto. Salí caminando del salón en algún estado de automático, guardé mis cosas y me fui a mi casa. Después de este evento, los fenómenos psicofónicos se volvieron más comunes. Escuchaba los pasos donde sea que yo anduviera, o las risas, siempre en la escuela, pero en cualquier lugar de la escuela. Pero yo ya no la seguía. No sé si aquel niño me estaba llamando de nuevo o simplemente yo estaba más perceptivo, o quizás, ¿por qué no? Díganlo, paranoico. Creo que una vez que has sido testigo de algo como esto, algo queda abierto dentro de ti. Dejas una puerta abierta en tu ser para recibir este tipo de energías. Nunca han dejado de interesarme estos temas. Es imposible sacar de mí algo que me gusta tanto, pero ya no quería volver a ser testigo de nada. No les voy a echar mentira, le platiqué a los profesores, a los que trabajan en oficinas. El director me mandó llamar unos días después de que yo empecé a contar todo esto. Me preguntó que si era ese chismecito que me cargaba, y yo le conté todo. No me guardé absolutamente nada, desde cómo me enteré del fantasma hasta cómo había visto a aquel niño convertirse en humo y lo que había pasado después. Obviamente no me creyó nada. Recuerdo como si fuera ayer que me dijo, ¿está usted consumiendo drogas? Y recuerdo que claramente le respondí, usted conoce mi sueldo, ¿cree que me alcanza para comprar drogas? Nos reímos un rato y platicamos un poco más, y me dijo que este chisme se había salido de la escuela, y uno de los supervisores creía que yo estaba en drogas, que por eso me quedaba más tarde, y le preocupaba la seguridad de los niños, simplemente era todo. Así que me pidió amablemente y sin obligarme a hacerme una prueba. Pero yo aproveché la situación también. Le pedí a cambio de que yo me hiciera la prueba, que me dejara ponerme veladoras al niño fantasma. Las pondría en algún lugar que nadie las vería y le haría unos rezos para que pudiera descansar esa alma. También cortaría la costumbre de andar contando esa historia por la escuela porque la gente se estaba empezando a poner nerviosa. Y en cierta parte me sentía culpable de que aquel niño fantasma estuviera más activo o más inquieto. A final de cuentas, o de alguna manera no intencional, yo había sido quien lo había hecho despertar o quien lo había llamado. Creo que fue por andarlo buscando y pensando en él. El director aceptó
y yo me hice la famosa prueba de drogas. Le entregué los resultados en un sobrecito que ni siquiera abrí y no los había leído. No lo necesitaba. Yo sabía que no consumía nada. Después de esto le puse veladoras a aquel niño y empecé a pedir por el alma del pequeño dentro de mi almacén. Pero las cosas no mejoraron. Las cosas en la escuela de hecho empeoraron. Los sonidos se volvieron más agresivos, más fuertes. Se escuchaban más cerca. Los bancos se movían de lugar. O después de arreglar un salón, cuando volvía a pasar por ahí me encontraba los mesabancos en el suelo volteados en el piso. Las puertas se azotaban por donde yo pasaba. Recuerdo que ya no me daba curiosidad nada de esto. Ahora me empezó a dar miedo. Me colgué rosarios, amuletos, rocié agua bendita por los salones, me hice limpia, nada lo mejoró. Los profesores me empezaron a comentar que ellos también escuchaban cosas cuando se encontraban solos en los salones. Que les tiraban las cosas de sus escritorios, las hojas salían volando, las plumas. Los eventos dejaron de suceder solo de noche, ahora de día también se daban. Me dieron un cambio de escuela y nunca supe que aquello dejara de pasar. No he vuelto para preguntar nada sobre aquel niño, sobre aquel fantasma, sobre aquella escuela. Creo que la curiosidad que sentía cuando trabajé en esa escuela despertó algo, o llamó a algo, que yo pensé que era un niño fantasma, pero ahora no estoy seguro. No creo que un niño buscara incomodar o enojar a las personas, además de que la sensación que nos daba cuando estos fenómenos ocurrían era de miedo. Sentíamos miedo, empezamos a sentir terror, y no creo que un alma inocente pueda generar estas sensaciones. He sido docente por muchos años de mi vida y quiero pensar que gracias a Dios, así como también gracias a mi dedicación, mi esfuerzo ha sido primeramente notado y consecuentemente destacado por parte de las autoridades de la educación de la región donde tengo el privilegio de dar soporte a esta enorme tarea que es la alfabetización y educación académica de un sector de mi país. Después de quizás 20 años en la docencia, y gracias a que cumplí con los requisitos de cierto perfil, un día recibí una llamada de mi supervisor de área. Quería platicar conmigo. Asistí a la fecha y hora acordada entre nosotros y me hizo una oferta. Me ofreció una dirección escolar. Era una oportunidad que él sabía que yo estaba buscando desde hacía mucho tiempo atrás. Y por supuesto la tomé sin hacer preguntas, no cuestioné nada. Le agradecí muchísimo la oportunidad y le aseguré que nadie se iba a arrepentir de haberme hecho semejante honor. Las escuelas tienen un comportamiento. Permítanme explicar este punto. De manera estadística se puede decir si una escuela está gastando mucha agua, si una escuela está sucia o si una escuela tiene problemas de conducta. Pero este análisis estadístico simplemente es el reflejo del comportamiento de todos los estudiantes y de los trabajadores. Así que, a pesar de que, por dar un ejemplo nada más, un estudiante golpee brutalmente a otro, no se dice que la escuela tiene un comportamiento de bullying, ya que es un caso aislado, tendría que repetirse muchas veces. En este sentido y en este contexto les comparto que la escuela a donde me enviaron a debutar como director estaba en una transición conductual, la cual iba a ser de una escuela promedio a estarse convirtiendo en una escuela problema, y en varios sentidos. Tenía un reporte altísimo de accidentes con los alumnos, peleas entre estudiantes que terminaban desde un moretón hasta un hueso roto. Los alumnos en general se estaban comportando de manera agresiva, y parece que esta conducta agresiva de hecho se estaba transmitiendo ahora a los maestros. Había muchos reportes de encuentros verbales entre alumnos y profesores. Como siempre, los problemas generales de la escuela se reflejaban en el desempeño académico. Poco a poco empezó a descender la evaluación general de la escuela. Cuando llegué, la energía de aquel plantel era palpable. De hecho, se sentía apatía entre el personal administrativo. Los docentes llegaban tarde, como si no tuvieran ganas de trabajar. Los alumnos gritando improperios en la entrada. Se les podía ver fuera de clase como si las consecuencias no les importaran en lo absoluto. Uno de mis primeros planes fue iniciar actividades nuevas, una renovación del cómo los alumnos consumen su tiempo dentro del plantel. A veces el ocio es un muy mal consejero. Así que decidí que debíamos iniciar un proyecto de artes.
Queríamos habilitar un viejo salón que se usaba como bodega y convertirlo en salón de artes. Lo bueno que entre los mismos maestros teníamos uno que sabía tocar la guitarra, otra maestra sabía hawaiano y otra sabía escultura, algo así. Estuvieron de acuerdo en apoyarnos un tiempo con el proyecto. Si funcionaba, les daríamos una especie de compensación económica por estas clases extra. Pues bueno, lo mejor de ser director, debo decirlo, es que aunque tus ideas pudieran ser malas, todo el equipo te apoya y hace hasta lo imposible para que tu proyecto salga bien. A pesar de que es una costumbre quedar bien con los directores, a mis profesores se los agradezco en el alma, porque siempre se han puesto la camiseta para apoyarme con mis proyectos. Encontramos un poco de fondos aquí y otro poquito de dinero por allá. Recortamos algunas áreas y encontramos tiempo disponible no sé cómo. Cada maestro estaba ayudando lo que podía un poco a ciertas horas y empezamos el trabajo de la remodelación de aquel aula. Creo que el acomodo de este taller de artes tendría si acaso una semana o dos de haber iniciado, cuando un señor del aseo, que también estaba apoyando el proyecto, llegó a mi oficina. Desde que entró, mi intuición me dijo que algo andaba mal. Yo no soy una persona que se deje guiar mucho por la intuición, por sus instintos, a pesar de que creo en ellos, pero ver a aquel señor mayor, con la cabeza abajo y con la gorra apretada entre las manos, no había que ser muy sensitivo para ver que algo no estaba bien. Me dio muy mala espina, de no ser porque aquella sensación solamente estaba guiada por alguna especie de poder divino, hubiera apostado mi alma a que algo no andaba nada bien. Me dijo: venga, diré, creo que hay algo que tiene que ver usted mismo. Obviamente yo le estuve preguntando de qué se trataba mientras nos dirigíamos para allá, pero no me quiso dar detalles. Hay que aceptar que el señor se mantuvo en su posición, a pesar de que le seguí insistiendo en que me lo dijera. Mínimamente dígame si es bueno o malo, le decía yo a aquel señor, pero el señor se limitaba a mirarme y permanecer en silencio, y continuábamos caminando. Casi al llegar al salón me asusté cuando desde lejos pude ver a 3 maestros parados en la puerta de aquel salón, almacén, taller, ya ni sé cómo decirle, que estábamos remodelando. Les vi la cara de preocupación y todos se me acercaron cuando me vieron, y parecía que hubieran descubierto un cadáver o yo qué sé. Su cara era de preocupación real, tanto así que me estaban contagiando. Maestro, no sé qué encontramos, pase a verlo con sus propios ojos, me dijo una maestra que dio de codazos a los otros para ponerse enfrente. Aprovecharé que no estoy dando detalles ni nombres acerca de nadie para decirles que la que me dijo eso es la más chismosa, así que tampoco dejé que me escandalizara cuando me lo dijo. Pero sí tenían razón al estar asustado. Espero poder describirles bien lo que vi en ese salón. Claramente se notaba que habían sacado del salón un mueble muy pesado, una especie de archivero viejo, y que estaba, por lo menos se veía sumamente pesado. Yo no lo levanté, no intenté moverlo. De hecho, se notaba que habían tenido que sacar el contenido del archivero para poder moverlo. Era de una madera vieja, estaba pintado de color gris y tenía cajones muy largos. Se veía que lo habían tenido que arrastrar y que habían batallado. Pero en el espacio donde estaba antes ese archivero, debajo de él en el suelo, había una especie de portezuela, una puerta de madera puesta en el piso, como esas trampillas que son para los refugios antibombas de las películas o de las entradas a los sótanos gringos. Era una trampilla de madera bastante mal hecha, por cierto. Se notaba a leguas que no fue hecha por unas manos expertas en carpintería. Pero desde allí me dio muy mala espina. Volteé a ver a los profesores y tenían una cara de preocupación que inmediatamente me contagiaron. ¿Qué es esto?, les pregunté a los profesores que estaban conmigo allí, pero ninguno decía nada. Solo la misma maestra metiche respondió: ábralo, profe. Nosotros pensamos que era un sótano y por eso lo abrimos. Pensamos que encontraríamos a lo mejor algunos objetos viejos o valiosos. Con toda la vergüenza del mundo les digo, les confieso, que cada que esa profesora decía algo, le quitaba toda la seriedad al asunto. Pero le hice señas a un profe para que me ayudara a abrir la puerta. Y el profe la abrió, parecía que no estaba pesada. Yo pensé que estaba, pero no estaba pesada. Y al abrirla, se reveló ante nosotros una escalera que bajaba, pero no era muy larga. Serían unos 5 o 6 peldaños, mal calculados, desproporcionados, y luego un pequeño pisito. Me agaché para asomarme, pero no podía ver bien en lo oscuro.
Después un profe dijo: «Aquí tenemos una lámpara, profe». Encendí la lámpara y apenas di 2 pasos. Desde que iba bajando sentí una mala vibra, una energía muy fea, un muy mal presentimiento. Rápidamente quedó a la vista aquella mesa tétrica al final del cuartito. Bajando las escaleras había un pequeñísimo espacio de 1 metro lo mucho de ancho y unos 2 de largo. Era un espacio súper pequeño, pero al final del cuartito, que apenas si cabía una persona parada, había una mesita con unas velas negras en cada esquina. Había también encima de la mesa una olla o un bowl de cristal con un poco de agua, que por cierto estaba muy sucia, como si fuera agua de tamarindo o agua llena de tierra, de pantano tal vez. No sabría describirla perfectamente, no le puse tanta atención, simplemente pasé mi haz de luz de la lámpara y empecé a ver rápido todo. Solo les puedo decir que era agua que parecía sucia. También había una especie de muñeco que la verdad no sé qué simbolizaba. Estaba hecho de algunos palitos y plumas, con una cabeza tan grande, hecha con tela y con unas piedritas en lugar de ojos. Era todo muy raro, muy surreal. No quiero dar muchos detalles porque no me gustaría fomentar nada de esto, simplemente les quiero contar mi experiencia. Pero les puedo decir que aquella mesa estaba llena de cosas muy desagradables. Pero lo peor de todo era la sensación. En cuanto veías aquello, yo por lo menos sentí como náuseas, sentí algo que nunca había sentido antes, una repulsión instantánea hacia aquella mesa. Lo voy a llamar altar, hacia aquel altar. No pude durar ni 5 segundos viendo aquello, tuve que salir a prisa. ¿Quién sabe de esto?, le pregunté a los profesores que estaban conmigo y... «Nosotros 5 nada más, director, y quien sea el dueño de todas estas cositas. No se ve muy sucio, no tiene mucho tiempo desde su último uso». «Yo creo saber de quién es esto», dijo la profesora chismosa, pero la verdad la ignoré. Pedí que cerraran el salón a cal y canto, que no lo comentaran con nadie. Algo que no les he dicho aún es que soy por lo menos creyente de estos temas, así que después de que mandé cerrar el espacio, llamé a una persona para que se encargara de este asunto. Por supuesto, todo fue clandestinamente y de manera extraoficial, o como se dice coloquialmente, por debajo del agua. Contacté a una señora de mi confianza que se dedica a este tema de la sanación espiritual y energética, una señora que se dedica a hacer limpias. No sabía si iba a funcionar o no, pero pensé, no puede hacer mal. Ella me diría bien de qué se trata. Todo se hizo en horas que nadie se diera cuenta. Esta señora acudió al plantel para hacer el retiro de todo lo que allí había. Ella acudía durante las noches, por supuesto, en mi presencia. Ella me confirmó que era un altar, que estaba en uso constante, que no sabía de quién era, pero tampoco es importante. Y me dijo, no necesito buscar mucho ni ser clarividente para decirte que es alguien de tu escuela, o tal vez más de uno. Me dijo que se estaban haciendo trabajos muy agresivos, muy pesados en ese lugar. Ella retiró todo y limpió el área. Estuve yendo con ella durante las noches siguientes, alrededor de 3 semanas. Cada noche, sábados y domingos también. No entraba con ella a la escuela todas las veces, pero alcanzaba a ver que daba caminatas por todos lados con sumerios y rezando. Esas cosas que se hacen normalmente cuando hay limpias. Me dijo que era necesario recorrer todo el plantel, porque si algo había sido atraído por aquellos trabajos malignos, probablemente estuviera por los alrededores. Yo dije, ya estás embarcado en esto, si lo vas a hacer, hazlo bien, sigue las instrucciones. Así que seguí instrucciones y le di las facilidades y oculté lo que tenía que ocultar. Vayan ustedes a saber si fue casualidad o no. Lo dejo a su interpretación, a su criterio y tal vez a su experiencia, a la experiencia que yo no tengo para poder asegurar algo. Pero 2 años después, recibí personalmente una felicitación de parte del supervisor de área por haber mejorado significativamente el comportamiento de la escuela, del plantel. Todas las estadísticas que eran focos rojos y que se hacían cada vez más alarmantes dentro de la población estudiantil y docente, poco a poco se empezaron a apagar. Hasta la fecha, no sé de quién era aquel altar,
ni he escuchado que se hable del tema entre los profesores. Yo aún sigo en este plantel, pero estoy muy pendiente del comportamiento de todos mis compañeros, porque probablemente era más de uno. Probablemente sigan allí. Lo bueno definitivamente fue que la escuela, el ambiente y las personas cambiaron totalmente de humor. Les cuento que soy profesor en una escuela secundaria. No soy el típico maestro que tiene años en las plazas docentes. De hecho, soy un profesionista que tuvo que explorar el camino de la docencia por no haber encontrado oportunidades laborales en lo que fue mi carrera académica. Aunque eso no quita ni un poco que me he llevado una gran sorpresa, admiración y gratitud por el modo en que he llenado mi vida dando clases. Es un excelente ambiente y los alumnos llenan de magia los días con sus ocurrencias y con su buena vibra. A pesar de que son pocas las horas que tengo la oportunidad de estar frente a un grupo, las agradezco muchísimo. Déjenme contarles que no soy el único que está en esta misma situación, en esta secundaria. Habemos 2 o 3 profesionistas más que por azares del destino terminamos dando clases, y uno de ellos resultó que se hizo un muy buen amigo mío. Con los años hicimos amistad cercana y una relación muy estable. Aún recuerdo cuando platicamos por primera vez entre nosotros y nos dimos cuenta que nos gustaba el mismo género musical y que teníamos muchos pasatiempos en común. Como ambos teníamos pocas horas frente a grupo y los dos éramos solteros, teníamos poco tiempo ocupado en la tarde también. A veces nos quedábamos a platicar en el comedor de la escuela. ¿Por qué les digo a veces? Varias veces, muchas veces. De hecho, eran bastantes las veces que nos quedábamos a platicar en ese comedor, ya fuera entre nosotros o con algunos otros profesores, con el personal administrativo, con los estudiantes. En una ocasión que recuerdo bien, empezamos a hablar sobre temas paranormales. Estábamos mi amigo, el intendente y un servidor. El señor de la intendencia también la hacía de velador en esta escuela. A veces hasta le decíamos que lo envidiábamos por tener doble turno laboral y nosotros apenas unas horas frente a grupo, y él nos devolvía el chiste diciendo: ya ven, ¿para qué estudian? Luego quieren que les paguen mucho. El caso es que este señor nos empezó a platicar que había estado sufriendo de algunos fenómenos paranormales en la escuela durante la noche, y todos habían ocurrido cerca de las canchas. Específicamente, lo que se repetía mucho era que él veía unas luces en un árbol que estaba por allí cerca. Yo lo tomé como una plática más, porque según este señor veía esas luces moverse como rodeando el árbol. A veces escuchaba llantos y a veces risas, pero eran las menos. A veces escuchaba pasos en la cancha de básquetbol que estaba cerca de aquel árbol. De manera personal pensé que parecía más una película o historia de terror genérica, así que nunca lo creí, pero sí me di cuenta de que mi amigo le tenía un aprecio especial a esa historia en particular. No sé por qué, pero parece que se obsesionó con el cuento. Un día me propuso venir a acompañar al velador. Me dijo que nosotros vigilaríamos el área de las canchas, ayudaríamos al señor a hacer su guardia y comprobaríamos si lo que decía era verdad. Les recuerdo que ninguno de los dos éramos casados ni teníamos compromisos, así que no había nada que perder, salvo la oportunidad de vivir una aventura que podríamos contar después en las reuniones con nuestros amigos. Así que accedí a hacer aquello durante algunas noches. Nos pasábamos varias noches en la escuela y, a decir verdad, le estaba agarrando sabor a esto de la velada. Lo bueno de no ser los veladores oficiales es que nos podíamos dormir un rato. A veces dormía mi amigo y yo le hacía relevo en la guardia, siempre sin descuidar aquel árbol, según nosotros, porque la verdad nos la pasábamos escuchando música o platicando sobre algún tema aleatorio con una buena taza de café. Mi amigo estaba haciendo guardia y yo estaba dormido. Estábamos sentados en una silla de esas de playa, de esas que se doblan. La mía tenía un reposapiés y yo estaba recostado descansando. La cancha de básquetbol tiene abajo de sus canastas una estructura que hace de portería para que también se pueda ocupar para jugar fútbol. Estábamos en una de estas porterías acomodados cuando me despertó mi amigo jalándome la camisa. Me dio 2 o 3 pequeños tironcitos, leves, pero los alcancé a sentir.
Recuerdo que con una voz muy temblorosa y muy baja me dijo: «Dime por favor qué ves eso». Tuve que apretar 2 veces los ojos y tallármelos, porque pensé que lo que estaba viendo era un reflejo de luz en mis ojos cansados, o quizás era parte de un sueño, pero les juro que vi un pequeño fuego, una luz, una esfera luminosa flotando a un lado del árbol. Se movía de lado a lado muy despacio, no sé cómo llamarla, pero estaba flotando allí cerca. Quizás unos 10 o 15 segundos estuvo en el aire. Era una luz entre blanca y azul, pero tampoco iluminaba mucho, no parecía un foco. Se veía claramente que era una esfera luminosa, pero su intensidad era baja. Flotaba a una altura de 1 metro quizás del suelo, y como les dije antes, se movía de un lado a otro como si estuviera rodeando aquel árbol o jugando alrededor de él. Ni mi amigo ni yo dijimos alguna palabra. Nos quedamos callados mientras aquello sucedía frente a nuestros ojos. En cierto momento, en aquellos movimientos que esa esfera hizo, simplemente se metió dentro del árbol. Pensé que se había ocultado por la parte de atrás, que no la podíamos ver, pero cuando había pasado por detrás del árbol, la luz apenas se seguía viendo, pero esta vez no. La esfera parecía que chocó con el árbol y dejó de verse la luminosidad, como si se apagara. Nos quedamos en silencio quizás otros 10 segundos, después de que se dejó de ver esa luz, y entonces yo le respondí: «Sí, sí lo vi». Y nos volteamos a ver. Ninguno de los dos sabíamos qué decir o qué hacer. Toda la noche estuvimos hablando sobre las posibilidades de lo que vimos, sobre qué pudo haber pasado, quizás reflejos de una luz de fuera de la escuela que en la distancia y sin encontrar obstáculos hubiera podido llegar hasta el árbol. Tomamos una linterna, apuntamos hacia diferentes direcciones, empezamos a hacer experimentos. Quizás luciérnagas. Aquí no hay luciérnagas. Pero no logramos obtener ningún resultado ni ninguna explicación a aquel fenómeno. Preguntamos en los alrededores y con conocidos sobre lo que vimos, pero las opiniones eran muy diversas. Quizás había un tesoro oculto, nos decían algunos. Un alma en pena, dijo mi mamá. Fuego fatuo, dijo otra persona. Pero todas las explicaciones razonables se reducían a una sola cosa: gases generados por elementos biológicos en descomposición, por lo menos las explicaciones razonables. Seguimos yendo varias noches más, pero no logramos ver nada de vuelta. Pero no detuvimos los experimentos. Bueno, mejor dicho, los continuamos hasta que se nos ocurrió escarbar al pie de aquel árbol. Si la teoría de los gases era correcta, que era la que más nos gustaba a mi amigo y a mí, algo debería de haber debajo o en los alrededores del árbol. Así que empezamos las excavaciones. Digo, una pala, 2 personas. No era la gran excavación, no. Pero cuando descubrimos algo en aquellas actividades clandestinas, tuvimos que detener todo. Le informamos al director, el cual nos prohibió seguir dando clases en la escuela y nos pidió no decir nada. Lo que nos encontramos en nuestras actividades de excavaciones y lo que nos costó nuestras horas frente a grupo y nunca más nos han vuelto a llamar, fueron un par de manos, una mano izquierda y una mano derecha, manos grandes. Debían pertenecer a una persona adulta. Estaban en estado de putrefacción de un color verde grisáceo. Las manos estaban atadas con una cadena muy bonita, también con una pulsera de plata. El descubrimiento fue demasiado para nosotros también. No nos lo esperábamos. Sí habíamos pedido permiso para pasar la noche con el vigilante, pero no para hacer excavaciones. El director no se lo tomó bien. Nosotros seguimos siendo amigos, pero nunca hemos escuchado nada ni en las noticias ni hemos leído nada en periódicos acerca de este hallazgo, ni siquiera en internet. Desconocemos si lo denunciaron o qué hicieron con aquello, pero por si las dudas nosotros jamás volvimos a la escuela para nada. Cuando contamos esta historia, siempre nos preguntamos si sería verdad lo del tema de la descomposición de materia biológica, porque eso solo daría pie a unos gases flotando en el aire, a merced del viento, a merced del clima. Pero aquello que vimos nosotros eran unas luces flotando
moviéndose como a voluntad, yendo y viniendo. No pudo haber sido un gas empujado por el aire. Tenían voluntad propia esas lucecitas. Siempre hay opiniones encontradas cuando contamos esto. Algunos nos dicen que era el alma del dueño de aquellas partes humanas buscando ser encontradas, o que quizá querían que regresaran las piezas de joyería a alguna persona que aún vivía, algún familiar de él. Otros simplemente dicen que se estaba descomponiendo la materia orgánica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Les agradecemos haber llegado hasta este punto del video, hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado de sus historias. Y como es costumbre, queremos enviar saludos a las personas que comentan nuestros videos. Esta semana queremos enviar un saludo especial para Adriada de la Beto, como ya es costumbre, también para Jenny Esteves, que nos escucha desde la Ciudad de México, para Samuel Salas, para Anabel de Argentina, para M. Tere Valenzuela, Luz Minas Corner, Ernesto Fernando Carranza, para nuestro colega Camino Misterioso, tiene un canal interesante, también dense una vuelta si tienen oportunidad, para nuestro amigo de Nueva York, Kiri Edison, María Elena Castro, y para Joel de Expediente J Paranormal, también un canal muy interesante. Como todas las semanas, los queremos saludar e invitarlos dentro de 7 días para seguir escuchando los sonidos de La Orilla del Miedo.